La economía griega. La economía en Grecia se caracteriza por la gran importancia de la agricultura, acrecentada todavía más por la pobreza relativa de los campos de cultivo y de la geografía en Grecia. Se desarrolló la artesanía y el comercio, principalmente marítimo, que fueron cada vez más importantes en el periodo clásico. Los griegos fueron los primeros en intentar descubrir las intimidades del funcionamiento de la economía, representados por los filósofos Hesíodo, Jenofonte, Platón y Aristóteles. Mercantilismo. El mercantilismo es un sistema económico que se basa en el desarrollo del comercio y la exportación. Sus doctrinas fueron desarrolladas entre los siglos XVI y XVIII en Europa. Para el establecimiento del mercantilismo se requería de un Estado fuerte, que pudiera tomar las medidas necesarias para regular la economía. Se consideraba que la prosperidad de cada nación estaba vinculada con el capital acumulado por éste, que a su vez estaba representado por la acumulación de metales preciosos en poder del Estado. Las características esenciales del mercantilismo son: 1. La actividad económica que se centra en la adquisición de monedas y metales, oro y plata, para el enriquecimiento del Estado. 2. El Estado, el que se ha de organizar la adquisición de los metales preciosos, regula mediante leyes la producción y el comercio, y cuidar las infraestructuras que ayuden al comercio, puestos, vías de comunicación, etc. 3. Aparece el concepto de balanza comercial, cuidado de las importaciones no sean mayores que las exportaciones. Economía fisiócrata. La fisiocracia surge en Francia a mediados del siglo XVIII. Fue llamada la primera escuela sistemática del pensamiento económico. Fueron los principales en reflexionar sobre la actividad económica y en explicarla como una disciplina sujeta a determinadas relaciones y leyes. Esta escuela consideraba la tierra como la única fuente de riquezas de las naciones. Entre sus primeros exponentes se encuentran Quesnay y Turgot. Ellos opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso cuanta mayor tierra y mayor producción agrícola tuviera. En materia económica, estos pensadores entendían que la única actividad humana capaz de producir una riqueza era la agricultura. Según ellos, el comercio y la industria solo cambiaban las características de los bienes, es decir, que solo transformaban el bien sin agregar una riqueza a la sociedad. Escuela clásica. La escuela clásica es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía. Una característica importante de esta escuela es el matiz moral, que indicaba que el egoísmo de los agentes sociales proveía a la economía en su conjunto de efectos positivos. Los economistas clásicos crearon sus dinámicas de crecimiento en la época en la que el capitalismo se encontraba en pleno auge. Algunos de sus postulados son: el Estado no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados, ya que, por medio de una mano invisible, los agentes económicos son dirigidos al equilibrio y la eficiencia. La producción ofrecida por las empresas viene determinada por el nivel de pleno empleo. Por lo tanto, la oferta domina sobre la demanda. Algunos de sus principales actores fueron Adam Smith, David Ricardo y Robert Malthus. Economía marginalista. Su principal característica es su uso para el análisis económico. Los principales pioneros de la revolución marginalista fueron William Jebons, Carl Menger y Leon Warras.
Cada uno de ellos representaba determinada corriente intelectual. Basa la noción de valor en elementos fisiológicos y no solo en los costes de producción. Esta escuela surgió a mediados del siglo XIX como reacción a la escuela clásica y se centra en el margen, es decir, en la última unidad producida o perdida de un bien. Su principal aporte fue la ley de la utilidad marginal, decreciente según la cual el valor de un bien para su poseedor. Marxistas. Esta es la escuela del pensamiento económico inspirada en la obra de Karl Marx. La mayoría de los conceptos más importantes y fundamentales de esta fueron desarrollados por Marx en su obra principal, El Capital. Entre ellas también fue la de fuerza de trabajo y la burguesía. Marx representa un personaje fundamental en la historia del pensamiento económico. Muchos académicos hacen una distinción entre la economía marxista y el marxismo, manifestando que hay una separación intelectual clara entre los principios económicos expuestos por Marx y su apoyo al socialismo revolucionario y la revolución del proletario. La teoría económica marxista en la actualidad ha sido construida por muchos otros que comenzaron después de la muerte de Marx. Entre ellos está su socio Friedrich Engels y su amigo Karl Kautsky. La teoría keynesiana. Esta se basa en la idea fundamental de que la intervención del gobierno en la economía puede estabilizar la economía aumentando los niveles de empleo y de producción, principalmente mediante el aumento de gastos públicos en periodos de desempleo. La teoría keynesiana fue desarrollada por John Keynes durante los años de 1930 como un intento para comprender la crisis de 1929. La teoría keynesiana se opone a la teoría clásica, que sostiene que los ciclos económicos son regulados por el propio mercado, asumiendo que una baja en los salarios hace baja la demanda y que esto al mismo tiempo hace bajar los precios, equilibrando el mercado nuevamente. En cambio, Keynes afirma que el Estado debe intervenir fuertemente en tiempos recesivos para aumentar la demanda agregada, ya sea emitiendo dinero o endeudándose. El monetarismo es la rama o vertiente del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general. Pese a no constituir una escuela del pensamiento económico como tal, el monetarismo es reconocido como una tendencia que se ha ejercido una gran influencia sobre números economistas. En la actualidad existe una escuela del pensamiento económico, la Escuela de Economía de Chicago, a la que generalmente se le atribuye versa sobre el pensamiento monetarista, y generalmente cuando se utiliza el término monetarista se entiende referido a la doctrina defendida por Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Escuela del pensamiento económico estructuralista. Se llaman estructuralistas principalmente a los economistas latinoamericanos que piensan que los problemas de los países de América Latina son estructurales, es decir, se derivan del propio funcionamiento del sistema económico. Los estructuralistas se interesan por el sistema económico en un conjunto, explicando la falta de desarrollo de la región por problemas estructurales.
y proponiendo ciertas reformas para cambiar la situación de los países de América Latina. Orígenes. La teoría burocrática tuvo su origen en las necesidades organizacionales de orden y precisión, así como en la demanda de un trato imparcial a los trabajadores. La corriente estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal